¿Cómo les va? Buena jornada para todos, bienvenidos. Titulares de inmediato. En tiempos de pandemia vamos a ver cómo en Argentina apuestan a vender más, a exportar para mover niveles necesarios, y hablo de lo financiero, y con esto el motor económico del país. Estamos hablando que del año 91 a esta parte hay números que arrojan que ese valor de las exportaciones tiene al campo como motor principal. Sobre esto también se refería Alberto Fernández en una entrevista que dio y que ya les reseño. ¿Por qué nos ocupamos hoy de África con este punto? Pobreza digital impide la educación de los niños. Porque hoy lunes amanecimos con pico de contagios también en continente africano. Sudáfrica es el país que reporta mayor cantidad de casos y ahora tiene entonces también este continente otros puntos para lidiar y mover su motor económico mientras cuida la salud de los habitantes. Tema de análisis en este día, cumbre de la Unión Europea, que hasta ahora lo que resume es espíritu de desencuentro, también en lo financiero. Veamos cómo el gobierno de Perú autorizó inicialmente a las aerolíneas a usar únicamente el 30% de la flota de aviones y por ahora los vuelos están prohibidos a Arequipa, que es la segunda ciudad del país. El transporte nacional, aéreo y terrestre de pasajeros se reanudó el pasado miércoles en regiones desconfinadas, y esto con el propósito de sacar adelante la economía, que cayó 32,75% en mayo pasado. Destacamos que por ahora estos aviones vuelan desde la capital peruana a 15 ciudades del país. La principal terminal aérea, que tenía un promedio de 63.000 pasajeros al día el año pasado, lucía semivacía en los primeros días de operaciones. Esta otrora próspera industria aérea en Perú ha tenido pérdidas multimillonarias por la pandemia. Son 5 las empresas que operan vuelos nacionales en un país que carece de una compañía de bandera. En Perú, Avianca dejó de operar y despidió a más de 650 empleados a mediados del mes de marzo pasado, según los trabajadores. Y esto les da una idea, una panorámica de cómo se mueve el sector transporte aéreo en este país. Hoy día estamos teniendo vuelos nacionales, entre 10 y 15 vuelos hoy, pero antes del COVID eran más de 100 vuelos. Entonces comprenderás que el número de pasajeros era, digamos, estamos teniendo hoy el 5% de los vuelos que normalmente teníamos. Entre 1.500 y 2.000 pasajeros que vienen para vuelos de salida. El primer día lo que hemos notado es que la gente vino muy temprano. A partir del primer día lo que hicimos fue cambiarnos los flujos. La gente, algunas todavía siguen viniendo temprano, pero estamos generando el acceso escalonado y segmentado, como te digo, que hace que este flujo fluya mucho más rápido. Para nadie es un secreto que las economías del mundo están siendo golpeadas duramente producto de la pandemia del nuevo coronavirus. El impacto económico en la región latinoamericana ha sido considerable y amenaza con tener repercusiones de largo plazo. México no es la excepción. Ciudadanos de ese país norteamericano están tratando de sobrevivir a la crisis económica provocada por las medidas de confinamiento que se han debido aplicar para evitar la propagación del virus. Los clubes de baile no están seguros de cuándo volverán a abrir, y la gente que tiene algo de valor se encuentra empeñando sus joyas y reliquias familiares para pagar las cuentas. La pandemia vino a detonar totalmente el hecho de no poder continuar por estar cerrados. Entonces ningún proyecto puede avanzar si no puede uno generar ingresos. De igual forma, ni las iglesias se salvan de la crisis económica generada por el confinamiento. Situaciones como la del padre Horacio Palacios se repiten en todo el país, quien tuvo que apretarse el cinturón tras el cierre de los templos católicos por la pandemia, que hace 4 meses dejó sin ingresos a su parroquia en Ciudad de México. Recorte de salarios, préstamos y nuevos nichos de negocio. Las iglesias han tenido que ingeniárselas para sobrevivir, sin que esté claro cuándo reabrirán en todo el país. Tenemos problemas, vamos al día, otros están peor que nosotros. En México, la segunda mayor economía de la región,
Los expertos han pronosticado la peor contracción económica en la historia moderna del país y en el peor escenario se proyecta una caída de 12% en el Producto Interno Bruto. Asimismo, la CEPAL advirtió que la pandemia podría llevar a la bancarrota a 500.000 compañías mexicanas. Al mismo tiempo, la pérdida de empleos por la pandemia podría incrementar la pobreza extrema en 2020, de 11,1% a 15,9% de la población, o en su defecto 19,4 millones de personas, en especial en los estados sureños más pobres de México, de acuerdo con la CEPAL y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que las exportaciones agrícolas de su país con destino a China ayudarán a recuperar la economía nacional cuando la pandemia quede atrás. Fernández dijo en entrevista con el diario británico Financial Times que la recuperación internacional 2021 en la demanda de las exportaciones de granos de Argentina desde países como China impulsarían una recomposición después de una gran caída este año. La economía argentina se beneficiará con los envíos a China y a ello se sumará un estímulo al mercado interno a través de subsidios, obras públicas y proyectos para la construcción de viviendas, dijo el presidente en esta entrevista difundida la tarde de ayer. Entre los principales rubros exportados destacaron poroto de soja, carne bovina congelada y deshuesada, camarones y langostinos, grasas y aceites animales o vegetales. CEPAL estimó el miércoles pasado que Argentina tendrá este año una contracción económica de un 10,5% consecuencia de la pandemia y allí la necesidad entonces de mover esos motores buscando asegurar exportaciones, divisas. En esa misma entrevista dada al Financial Times, Alberto Fernández ratificó que no habrá otra oferta para los acreedores de deuda externa. Dijo que la economía argentina se recuperará el próximo año gracias al campo, las obras públicas y la construcción privada, desechando temores a una espiral inflacionaria y a disturbios sociales, y reiteró el mensaje de que no habrá una nueva oferta a los acreedores. Fernández dio un claro mensaje a los grupos de bonistas, en especial al más poderoso de esos fondos de inversión, me refiero a BlackRock. Insisten estos grupos en que para aceptar la oferta de reestructurar deuda, Argentina tendría que hacer alguna mejora endulzante adicional. El presidente argentino fue enfático, dijo: la oferta argentina significa pagar en valor presente 53 centavos de dólar por cada uno de los 66.000 millones sujetos a reestructuración y que algunos acreedores insisten en que se les pague 56 centavos, es decir, 5,6% más. Pero enfatizó, no habrá otra oferta. A la vuelta de la pausa y en el Día del Amigo, hay amigos que son de madera, de roble, que siempre aguantan todo. Bueno, hoy vamos a hablar en Estados Unidos de la impresión de dinero de madera. ¿Cómo lo hacen? Ya lo vamos a ver. Una organización social, Save the Children, calificó la pandemia como la mayor emergencia educativa mundial de nuestro tiempo. En un informe que publicó recientemente, allí se identificaron 12 países en los cuales los niños tienen un riesgo extremadamente alto de abandonar la escuela para siempre. 9 de esos países están en África subsahariana. Y pese que algunos gobiernos africanos, sobre todo en este día, anunciaron medidas para apoyar el aprendizaje desde casa, esto no ha sido suficiente. ¿Por qué digo sobre todo en este día? Este lunes se conoció que está en el pico máximo de contagios, con un número extremo de contagios África. Hoy echamos una mirada a Uganda y los problemas de conexión a Internet que tienen estos niños y que impide justamente que reciban contenidos educativos en casa. En Uganda, especialmente en las afueras de la capital, muchas personas se han quedado sin empleo ante la interrupción de la actividad económica en un intento por frenar la propagación del coronavirus. Los niños también deben quedarse en casa porque las escuelas han debido ser cerradas. En medio de ese contexto, las madres vuelven a ser la pieza fundamental
que lidian con una nueva crisis. Con pocos recursos a las manos, tratan de sobrevivir, pero ahora con los niños obligados a estar en casa, intentan hacer que cada día sea una experiencia de aprendizaje para sus hijos. Una labor que en muchos países del mundo sigue siendo invisibilizada. No estoy trabajando ahora, mi salón está cerrado, mis hijos no están yendo a la escuela, la comida es escasa, por lo que las cosas no avanzan bien. Y pese a que la educación online se ha vendido como un salvador en medio de la crisis, existe una realidad latente. Muchos no pueden acceder a ese lujo. Sin aparatos electrónicos, internet o incluso sin electricidad, el enfrentar la crisis sanitaria no se da de manera justa. Además, las realidades diarias y las luchas para acceder a las necesidades básicas significan que la educación a menudo no sea una prioridad. Los niños que deseen sentarse y estudiar o ir a consultar al docente en el vecindario, el desafío que tienen es que tal vez tengan un árbol de aguacate e irán a quitar los aguacates y comenzarán a venderlos para que puedan tener algo que poner en su estómago. Entonces, porque muchos que desearíamos igualdad, o yo diría, lo mucho que desearíamos equidad, el hecho es que estamos lejos de eso. En Uganda, el ingreso anual per cápita fue inferior a $800 en 2019, según datos del Banco Mundial. El gobierno se ha comprometido a distribuir 10 millones de radios y más de 130.000 televisores con energía solar. Pero los ciudadanos denuncian que las autoridades no han cumplido las promesas pasadas, incluida la entrega de una máscara gratuita para todos. La pandemia ha interrumpido la educación en todo el mundo. Y aunque las opciones para que los estudiantes africanos sigan estudiando mientras las escuelas permanecen cerradas debido a la pandemia de coronavirus parecen variadas, la realidad es que la crisis escolar es más grave en África, donde hasta el 80% de los estudiantes no tienen acceso a Internet, por lo que muchos se retrasarán y posiblemente abandonarán la escuela para siempre, lo que empeorará la desigualdad en un continente ya desigual. Otro punto, Ciudad de Tenino, estado de Washington, revive una idea poco convencional del siglo pasado, imprimir la moneda del pueblo en planchas de madera para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse de los efectos económicos de la pandemia. Ahora los testimonios. Es como una imprenta de letras de 1870, creo que así se llama, y esta es la imprenta que se utilizó para imprimir nuestros periódicos. Y luego, en la década de 1930, en realidad, esta es la imprenta real que se utilizó para ganar dinero de madera durante la Gran Depresión. Entonces, cuando surgió esta idea, vinimos aquí. Tenemos un individuo que sabe cómo operar esto de manera segura. Decidimos crear nuestra propia moneda y emitirla a individuos, a residentes que habían sido afectados por la pandemia. Y ese sería el mejor escenario. Y luego llegaría a los negocios, porque llegaríamos a donde era un sistema cerrado y solo las empresas locales aceptarían el dinero. El alcalde Fournier se acercó a mí y me dijo cuál era la idea y parecía que había un plan sólido. Básicamente, trátelo como efectivo. Obviamente, hay restricciones que se aplican a él. No puede comprar tabaco, licor o lotería, ese tipo de cosas con él. Pero cualquier otro tipo de bienes reales, básicamente, funciona de efectivo. Lo guardamos en nuestras bolsas bancarias y podemos llevarlo de vuelta a la ciudad y cobrarlo a muchos coleccionistas que lo están buscando. Tenino se convirtió en una ciudad fantasma con sus negocios tratando de sobrevivir en esta pandemia. Ahora con los billetes impresos desde las finas placas de madera quieren mover la economía. El billete tiene una imagen del presidente George Washington y una expresión en latín que traducida al inglés significa lo tenemos bajo control. Ese dinero sería entregado como subvención a residentes que demuestren que están siendo perjudicados por la pandemia. Cada uno puede recibir hasta $300 mensuales. Conocidos como dólares Tenino o dólares COVID, los billetes son aceptados en casi todos los negocios de la ciudad a una tasa fija equivalente a casi $1 y solo tienen validez dentro de los límites de Tenino. Pese a que las autoridades de Estados Unidos no ven con buenos ojos este tipo de ideas que dan la espalda al dólar, las monedas complementarias similares existen en muchos lugares de Estados Unidos y de Europa y de acuerdo a sus promotores no buscan reemplazar la moneda nacional sino apoyar la economía local.
Con un desempleo de 11,1% en junio, una de las mayores tasas desde la Gran Depresión, los ciudadanos estadounidenses abogan por monedas complementarias. Dicen que es el momento de considerarlas como una ayuda a la gente. A la vuelta de la pausa hablamos de lo que pasó en la cumbre de la Unión Europea. Los espero. ¿Qué tan cerca ha estado del fracaso? Muy cerca. Todavía no hemos encontrado una salida. Aún puede fallar, pero sí soy más optimista, más de lo que era en la noche, cuando me dije, se acabó. Después de 3 días y 3 noches de conversaciones, los 27 estados que forman la Unión Europea aún no pueden ponerse de acuerdo con el tamaño exacto de las reglas de un paquete de préstamos y donaciones de 750.000 millones de euros para sacar a Europa de la recesión que deja la COVID-19. Las conversaciones siguen en esta jornada y con ese nivel de ánimo que veían antes. En lo que es una de las cumbres más largas de la historia de la UE, los líderes europeos se reúnen por 4º día consecutivo para tratar de acordar los términos de un gran paquete de rescate económico post-pandemia, después de que una noche de regateo tenso no haya logrado un gran avance. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, que defiende a capa y espada el paquete de los 750.000 millones de euros planteado por Ursula von der Leyen, dejó al descubierto su frustración, cargando contra el primer ministro neerlandés Mark Rutte, a quien acusó de comportarse como el expremier británico David Cameron, quien tomó una línea dura en las cumbres de la Unión Europea, pero terminó llevando a su país a un referéndum para abandonar el bloque y perder su trabajo, dijo Macron. En medio de las exigencias del denominado grupo de frugales que piden rebajar el monto que se otorgaría a los estados por concepto de subvenciones, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo y encargado de poner el plan de Bruselas sobre la mesa, se comprometió este domingo a rebajar la porción de la subvención del acuerdo a 400.000 millones de euros, por debajo de su propuesta inicial de 500.000 millones de euros, y aumentar la parte del préstamo a 350.000 millones de euros, frente a los 250.000 millones. Pero esto no fue suficiente para los frugales, quienes insistieron en que las subvenciones se redujeran a 350.000 millones y exigieron grandes aumentos en los reembolsos que obtienen de sus contribuciones a la Unión Europea. En medio de las exigencias y en un intento por romper el punto muerto, Michel presentó una nueva propuesta este lunes por la mañana, que se perfila como una ruta hacia un acuerdo, un plan con 390.000 millones de euros en subvenciones, pero descuentos más pequeños para los frugales, explicó un funcionario europeo. En una señal prometedora para el nuevo plan de Michel, el canciller austriaco Sebastian Kurz tuiteó su aprobación. Las duras negociaciones acaban de terminar. Podemos estar muy satisfechos con el resultado de hoy, escribió Kurz. Los llamados frugales son un grupo compuesto por 5 países europeos que se oponen al plan de recuperación por el que pujan Alemania y Francia. ¿Quiénes son esos 5? Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia. Ellos hicieron una reunión al margen de esta cumbre de la Unión Europea, donde mantuvieron su postura firme de que la ayuda contra el virus sea más en forma de préstamos que subvenciones, por temor a que las naciones más ricas, como las de ellos, terminen pagando por los Estados miembros del sur de la Unión Europea, que son los que económicamente están más debilitados. Ejemplo de ellos, España e Italia, países europeos que siguen haciéndole frente a los estragos de la crisis que estalló en el año 2008, y ahí hablo de crisis económica y no crisis sanitaria.
El líder de los frugales, el premier neerlandés, quiere que los Estados miembros tengan un veto sobre los planes económicos nacionales de personas como Italia y España a fin de obligarlos a hacer reformas en los préstamos y sus mercados de trabajo y pensiones, un esfuerzo que en la cumbre Italia resistió con enojo. El grupo ha crecido. Primero éramos 4, ahora somos 5. Todos son países pequeños que no tendrían peso en una Unión Europea. A menudo, Alemania y Francia están de acuerdo y todos los demás tienen que quedarse dormidos. Si formas un grupo y luego luchas por los intereses comunes, puede hacer que las cosas sucedan. Comercio, que se quedaría con 115.000, energías renovables, 100.000, energía e industrias intensivas, 88.000, negocio digital, 66.000, transporte, automóvil, 64.000 y construcción, 54.000. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para Bruselas urge aprobar este plan, puesto que quieren que las empresas, las primeras cantidades de dinero lleguen a los países en otoño, es decir, a partir de septiembre. Y por esto se necesita que los jefes de Estado y de Gobierno atajen el acuerdo hasta el mes de julio, que lo vayan preparando para abrochar. Esto les daría un margen para un fondo de transición con 11.500 millones de euros disponibles y para preparar la primera emisión de deuda durante el último trimestre del año. Así las cosas, seguimos los hechos, nos preparamos en este caso a despedirnos, los espero mañana.